Sí, efectivamente, bueno, contentos de estar por acá por Libertad, de inaugurar una casa 609 junto con los compañeros, las compañeras. Hay mucho entusiasmo, una campaña además que tiene una característica que es esa capilaridad. Capaz que no son los grandes actos, que también los hay, pero esta gente que nos recibe con tanta calidez, con tanto cariño, y donde, bueno, aprovechamos y conversamos temas de actualidad y temas de lo que es la campaña en sí, donde además hay expectativa para ver cuándo llega la fórmula a los departamentos. No tenemos fechas, pero sabemos que va a haber dos oportunidades en las que la fórmula del Frente Amplio esté presente. Y bueno, también esta gira, que además de estarla haciendo con el compañero diputado Nicolás Mesa, hay otras duplas que están en otros departamentos. Hoy está Lucía Echeverri en el departamento de La Valleja, están otros compañeros por el litoral, en fin. Mientras hacemos esto, está la fórmula también haciendo campaña, y el Frente Amplio, que el próximo domingo se va a reunir en el departamento de Rocha, en Lascano, con toda la Comisión del Interior, o sea, todos los departamentos. Y esto también responde a que hubo una muy buena votación que colmó nuestras expectativas, y yo creo que la superó en lo que tiene que ver con la interna, donde participaron más de los que pensábamos que iban a participar, porque nos habíamos fijado una meta ambiciosa, que eran los 400.000 votos, se superaron, y bueno, me parece que eso también es un buen motivo para agradecer a los militantes y para también presentar la fórmula en los diferentes lugares. Sandra, en esa elección interna pasada fue muy fuerte la distancia, muy grande la distancia entre el MPP y la mayoría de los restantes grupos del Frente Amplio. ¿Cómo se maneja eso para que las cosas no se vayan de mambo, digamos? Con mucho cuidado, con mucha unidad, con mucho compromiso. Yo hago el mismo análisis, si bien obviamente que estoy feliz porque hubo un muy buen respaldo, y eso significa respaldo no solamente al candidato, sino también a quienes de alguna manera realizamos determinados o tenemos determinadas responsabilidades, ya sea a nivel parlamentario como a nivel de las departamentales, y eso siempre es bueno, pero también con la unidad suficiente como para saber que no son buenas las aplanadoras, entonces no podemos convertirnos en eso. Yo tengo muy claro que el Frente Amplio es la herramienta, y dentro de esa herramienta creo que también tuvimos un muy buen candidato que trascendió las fronteras de lo sectorial. De hecho, lo vemos cuando salimos al territorio, gente que en su momento nos decía, miren, yo no soy ni del Frente, pero me gusta Orsi, bueno, vótelo, decíamos nosotros. Y mucha gente lo votó. Yo creo que hay una figura que no podemos dejar de nombrar, que es la figura de José Mujica, que continúa siendo referencia, yo diría que a nivel mundial, porque es un referente, y también, por supuesto, tiene a nivel nacional su barra que lo acompaña. Entonces eso también, pero me parece bien importante la mirada en lo global de que la herramienta es el Frente Amplio. Sin el Frente Amplio no hay otra cuestión. Con estos contactos, ¿cuáles tendrían que ser las prioridades, ¿no?, de un futuro gobierno del Frente Amplio? Queda todavía mucho en las encuestas, dan, ¿no?, cierta ventaja, pero queda mucho todavía. ¿Por dónde tienen que estar las principales prioridades de propuesta? De hecho, se está elaborando el plan de gobierno, pero yo creo que hay una prioridad que ha sido manifestada por la fórmula, por el Frente Amplio en su conjunto, pero que además es lo que evidenciamos en el territorio cuando salimos a todos los puntos cardinales de nuestro país, que es el blindaje a la infancia, que fue un poco lo que nos comprometió ayer en la sesión de interpelación, ¿no? Cómo blindamos a una infancia que en estos años, a pesar del crecimiento que le reconocemos tuvo la economía de nuestro país, donde hubo buenas exportaciones, donde hubo una producción importante, también tenemos una infancia que se fue generando en la pobreza. Y eso nos preocupa, sobre todo en aquellas franjas etarias desde el nacimiento a los 6 años. Nos parece que eso
tiene que comprometernos a todos. De hecho, nos preocupa que no se ha logrado la votación en el Senado, porque ya tiene media sanción en diputados, de un proyecto de ley que salió con un importante consenso de diputados, que es la ley de infancia, de primera infancia, que lo que hace es no generar ningún tipo de erogación desde el punto de vista económico, ni generar un presupuesto, sino lo que hace es rediseñar la política pública en un gabinete que atienda a la infancia. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tenemos diferentes programas que están dispersos en los diferentes ministerios, pero que a la hora de pensar en la niñez, debería abordar desde el punto de vista de la vivienda, porque ¿qué pasa si un gurí nace en un rancho donde se baja de la cama y lo que tiene es barro y es agua y se le llueve, y después no tiene un seguimiento de que ese gurí pueda hacer su transcurso por la escolaridad correctamente? Si después va a un hospital público y no encuentra su medicación o no tiene especialistas y tiene que esperar años, bueno, eso no es bueno para la infancia. Este proyecto lo que hace es nuclear un gabinete que atienda la trayectoria de la infancia y podamos sacar adelante a nuestros gurises. Bueno, eso ha tenido por diferentes motivos en el Senado una trancadera que esperamos que en las pocas sesiones que quedan ahora en septiembre, quienes dicen que están preocupados por la infancia, lo aprueben. ¿Qué reflexiones le quedan luego de lo que fue esta interpelación, ¿no? Por este hecho puntual que se dio en Rivera, pero también se abordó muchos temas relacionados, ¿no?, al INAU y al funcionamiento. Bueno, lo primero que tengo que decir, un sabor amargo, totalmente amargo, porque en realidad cuando nosotros definimos esta instancia parlamentaria es porque entendemos que hay responsabilidades políticas y esas responsabilidades tenían que tener su correlato en justamente consecuencias políticas. Si no hubiéramos ido por otro camino, que podía haber sido el régimen de comisión general o un régimen de citar a las autoridades, a las comisiones que abordan este tema, pero entendimos que era de tal gravedad que lo podemos identificar con lo que fue el extremo más fuerte, que es la muerte de una gurisa posteriormente a haber dado a luz, que estaba de alguna manera en el ámbito del resguardo del Estado y que de alguna manera se perdió esa trayectoria. Pero también, no menos grave, es otras situaciones que se están dando y que San José de Mayo ha sido testigo, y que es la comprobación de la captación de grupos que están vinculados nada más y nada menos que al narcotráfico o a la explotación sexual de menores, de niños, niñas y adolescentes. Vamos a hablar como se tiene que hablar. Y bueno, esas situaciones que además no solamente se daban en este territorio, se pueden dar en otros. Nosotros incluso planteamos nuestra participación en la interpelación basándonos en una premisa que era justamente cuanto más alejado de donde se toman las decisiones, que es la capital del país, mayor grado de vulnerabilidad, que terminan con casos de explotación, con casos de vulneración, con hacinamiento o, en el peor de los casos, con la muerte. Lo cierto es que citamos al ministro, la interpelación era al ministro. No escuchamos la voz del ministro, pasó la pelota a las autoridades de INAU, que esto no es personal, por supuesto, y tampoco es una chicana política en el marco de una campaña. Se dio en este mes porque la muerte se dio en abril de 2024 y porque las denuncias no solamente le preocupan al diputado del departamento por el Frente Amplio, sino que le preocuparon a la Institución Nacional de Derechos Humanos, que concurrió, hizo un informe que no le dimos lectura porque contiene algunos datos que son realmente relevantes desde el punto de vista de la vulneración a la infancia, y tiene que haber responsables. Acá no se nos puede decir, como se nos dijo por parte de las autoridades, que estas cosas pasaron siempre o que cada vez está peor, pero usted está al frente, es el responsable. El ministro no puede mirar para otro lado. Entonces realmente nos vamos con un sabor realmente amargo, con una actuación de toda la bancada del Frente Amplio muy respetuosa, como debe ser. Reitero, esto no es personal, pero sin respuestas. Sandra,
es muy difícil que en una interpelación donde, bueno, esos son la mayoría, digamos, puedan surgir cuestionamientos de tal peso que pueda caer un ministro. Yo esperaba que no, ¿sabe por qué? Porque me consta que la sensibilidad de muchos de los legisladores departamentales que no pertenecen al Frente Amplio frente a temas como este, iba a ser más fuerte que preservar la funcionalidad política de quienes están al frente, en este caso del INAU. Me equivoqué, sinceramente me equivoqué porque me consta la sensibilidad que tienen muchas de las autoridades departamentales. Sin embargo, prefirieron de alguna manera blindar a los responsables políticos de área que les son funcionales políticamente en un momento electoral a esta coalición y no realmente blindar a quien tuvieron que blindar, que es precisamente la infancia, que son nuestros niños, niñas y adolescentes que están siendo vulnerados. Y se puso de ejemplo que esto pasaba en otro momento, pero cuando pasaba en otro momento había responsabilidad y terminó gente presa y terminó gente investigada, y lo que vemos acá es una total desidia porque todo era vamos a hacer tal cosa. Llegó un momento en que escuchamos a la señora directora de Secretaría General brindando prácticamente que una lectura de lo que significa el cambio de un programa o el rediseño. El ministro dice que están rediseñando o reformulando políticas públicas cuando en realidad lo que nosotros constatamos cuando llegamos al territorio es que el Estado se ha ido del territorio porque voló el SOCAT, no se rediseñó nada porque en definitiva estamos teniendo gurises que no se les sigue la trayectoria educativa, institucionalizados que no se les sigue la trayectoria y lo que es peor, cuando salen tampoco sabemos para dónde van. En algunos casos van para el cementerio, como esta gurisa de Rivera, pero en otros casos caen en lugares terribles que son tanto el narcotráfico como la explotación sexual infantil, y eso es terrible, y no se trata de estigmatizar, y tampoco se trata, yo puedo entender a la sociedad que tiene una mirada tremenda cuando pasan estas cosas y teme por su propia seguridad, pero no estamos pensando en esos gurises que han tenido vulnerabilidades de todo tipo, y no se soluciona escondiéndolos o metiéndolos en un gueto, se soluciona con políticas serias y un abordaje serio. Los funcionarios de todo el instituto nos han reclamado permanentemente persecuciones políticas, no se les da la formación que tienen que dar. Tenemos instituciones con 20 gurises hacinados en 2 piezas que están atendidos por 2 personas en el mejor de los casos. Gurises empastillados. ¿Sabe lo que nos respondió el presidente, el director del INAU? Nos respondió que ese era un tema de ACE. Entonces yo no puedo entender que es buena una respuesta de alguien que tiene la formación que tiene Fossati, me venga a decir que el problema de que los gurises estén empastillados es un problema de ACE. Sandra, te cambio de tema. Orsi ha insistido mucho con el tema de la honestidad en alguno de sus últimos discursos. ¿Va a ser clave a la hora de definir el voto de la gente? Yo creo que debería ser clave en la vida de todo ciudadano el tema de la honestidad, ¿no? Me parece que además hemos vivido durante estos 5 años muchos procesos que tenían que ver, por ejemplo, con situaciones que terminaron con renuncias en los diferentes estamentos del Estado, que terminaron con algunas que ni siquiera eran renuncias, en definitiva eran, bueno, hechos bochornosos que terminaban cambiándose de lugar. Yo no puedo dejar de recordar el ministro del Interior en su momento, hoy senador Luis Alberto Heber, su subsecretario, la subsecretaria y el canciller del momento vinieron al Parlamento cuando saltó todo el tema del otorgamiento del pasaporte de Marcet y nos mintieron porque después se supo de que habían hecho entrar a esta muchacha por el garaje, de que la FLUF había eliminado documentos, y eso es mentirle al Parlamento. Y hoy tenemos a Heber reclamándonos honestidad intelectual. No tienen vergüenza. Entonces, si a eso se refiere Orsi cuando dice que gobiernen la honestidad, yo creo que todos los uruguayos deberíamos aspirar a que nos gobiernen con honestidad.
última cosa de mi parte, digo, en este periodo se está viendo que bueno que el plebiscito por la seguridad social tiene muchas posibilidades de salir, o por lo menos está así. Y una pregunta que a mí me surge siempre es, bueno, el Frente hizo una autocrítica, y una de las cosas que decía era que no se había escuchado a su gente. En este caso, hablando de el plebiscito de la seguridad social, la mayoría de, supongamos, los que votaron, los que firmaron, son la mayoría de militantes Frente Amplista. ¿No se está escuchando otra vez a la gente del Frente Amplio? Yo no sé si fueron la mayoría Frente Amplistas, hubo muchos Frente Amplistas que sumaron, pero a mí hay algo que me congratula y mucho, es que esta fue una iniciativa del PIT-CNT, de la sociedad civil fundamentalmente organizada, consiguieron las firmas, y hay algo en lo que todo el Frente Amplio está de acuerdo. La actual ley es mala, perjudica y está sobre los hombros de los trabajadores, en eso estamos todos de acuerdo. ¿En qué estamos en diferencia y por qué el Frente Amplio tomó la opción de la libertad de acción? En el camino para, de alguna manera, que esta ley sea modificada. No precisamente, porque también está el tema de la SAFAP, con el Frente no quiere derogarlas. No, el Frente lo que dice es vayamos a un diálogo social, y que sea a través del diálogo social cómo implementamos una reforma para todos. Para eso tenemos que sentarnos y conversar con todos, absolutamente con todos. Distinto es si tomamos la decisión de hacerlo a través de un plebiscito, que bueno, obviamente al quedar en libertad de acción, una de las cosas que se dijo es esta vez que los locales del Frente Amplio puedan tener las papeletas y que cada uno ensobre. Nadie está obligado a ensobrar, pero tampoco nadie está prohibido de hacerlo. Entonces me parece que lo importante, la ley, estamos todos de acuerdo, es mala. En lo otro, yo creo que todos aquellos que nos criticaban porque éramos el FAPIT, como nos decían, acá quedó bien clarito que los trabajadores y trabajadoras de este país tienen independencia de clase, independencia que yo celebro y que hacen que sean, por suerte, una central de trabajadores única, que es ejemplo a nivel de Latinoamérica porque toma esas decisiones. El otro día estaba mirando que la mayor cantidad de paros y de movilizaciones se le hicieron a los gobiernos del Frente Amplio, y eso, lejos de enojarme, a mí me da mucha satisfacción porque habla de esa independencia de clase que yo aprendí no solamente en los manuales, sino también en mi familia con un padre que estaba afiliado a un sindicato. Entonces me parece que rescatar esa visión que tiene el Frente Amplio, por un lado, de respetar lo que dice el pueblo, y por otro lado, respetar que cada uno de nosotros tome el camino que tenga que tomar. En mi caso, particularmente, yo no firmé, no voy a votarlo, pero hay compañeros y queridísimos que sí están haciendo una campaña, y eso no nos divide. Lejos de eso, bueno, será el soberano, como en todas las ocasiones, el que defina. Sé que no me lo vas a decir, pero anda por ahí el rumor de que Blanca Rodríguez va a ser candidata al Senado. Mirá, por el MPP. Hoy me lo preguntaron, me lo preguntó un colega tuyo, y yo de verdad lo digo, no lo sé. Sí puedo decir lo que pienso. Para mí sería una gran alegría. Para mí, toda aquella persona que sume y eleve el nivel de lo que sucede dentro del Parlamento, a mí me suma muchísimo. En el caso de Blanca, además de ser una excelente persona con un tremendo don de gente, es una persona que tiene una forma de ser y de dialogar que está muy en consonancia, primero, con lo que yo pienso debe ser la actuación parlamentaria, que no estamos todo el día con el cuchillo entre los dientes y que hacemos lo que tiene que hacer la política, que es tender puentes, que es tratar de buscar consensos. Por otro lado, una mujer que tiene una trayectoria no solamente dentro de los medios de comunicación, también como docente, como escritora, y con la que me llevo además muy bien. Por lo tanto, yo no sé cuál será el destino personal de esta servidora,
pero si mañana me tocara trabajar en cualquier ámbito de la vida con Blanca Rodríguez sería realmente una alegría tremenda. ¿Estás en las primeras lugares del Senado? Todavía no tenemos la lista conformada, seguramente la semana próxima, no, la otra, ya tengamos esa lista. Lo que decimos siempre, donde nos toque vamos a estar como estuvimos siempre. Bueno, y también siendo parte de esta renovación que se está dando, ¿no? Imagino que debe ser también importante tener este nivel de votación que se tuvo con nuevas figuras, ¿no? En esta renovación, más allá de figuras de referencia como el caso de Mujica que tú nombras. Mira, yo tengo una alegría enorme porque nomás vengo de Puntas de Valdés de pasar por un comité de base donde un viernes a las 4 y pico de la tarde, con un frío tremendo y un día gris como el de hoy, encontré un grupo de jóvenes que se reúnen cada 15 días, se sientan a mirar una película y después la analizan, intercambian, y eso para mí es maravilloso. Y hoy tenemos algunos programas televisivos que tienen debates jóvenes, y ahí destaco a Julieta Sierra, a Agustina Castro, a Martina Casas, a un joven mañana, creo que es de la 95. Todos ellos son parte de esta renovación, que es una juventud que por suerte camina, no necesariamente pensando en los cargos o pensando en revolucionar el mundo, pero sí en tomar los espacios que tienen que tomar, en analizar la realidad y en ser parte de la política, porque lo peor que nos puede pasar es el descreimiento. Por eso estamos felices de que hay relevos, hay renuevos, y esos renuevos no siempre tienen que ver con la franja etaria. Si el relevo viene a partir de que se sume gente de la calidad de una ciudadana, ya no digo, no sé si es compañera o no es compañera, pero sí como ciudadana de Blanca Rodríguez, así como en su momento María Inés Ovaldía fue para la Intendencia de Montevideo un baluarte desde el punto de vista de lo que es lo cultural. Todo eso a mí la verdad me llena el alma porque creo en la política, creo en tender puentes y me gusta esa forma de hacer política, la que algunos llaman tibia y yo le llamo respetuosa.